día nos acompaña nuestro amigo Luis Darmendrail. ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos un helado día. Un helado de día, hace frío. Es como frío y lluvioso. Está en Concepción, pero creo que se fue bastante ya. Bastante extremo ya en las temperaturas. No. Sí, mucho. Hoy a la mañana me causó gracia, no risa, gracia nomás. Estabas mostrando imágenes de General Velázquez con no sé qué. Oye, comenzó a llover en Santiago, está lloviendo. Y era una lluvia que no era ni la mitad de la noche acá en Concepción. Bueno, se sabe que ya hay un cierto dramatismo. Pero bueno, cosas son que los pasan. medios, porque hay que rellenar. Pues, sí. Sí, es como para rellenar, es como para hacer noticias donde no la hay. Eso es, totalmente. Sobre tiempo, así como... Sí. Había un meme el otro día que decía, Chile ya, no sé, no está en el Mundial. ¿De qué va a hablar ahora Sagredo? ¿De qué van a hablar en las noticias? Porque, o sea, el 45% de las noticias era Chile, estábamos en la carpita fuera del Mundial. No, y aparte que las noticias duran hora y media. Entonces sí, ya... es el único país del mundo, o uno de los únicos países donde las noticias duran tanto. En los países desarrollados, el segmento de noticias dura media hora. Claro. Sí. Y con eso bueno, las nuestras no duran tanto tampoco, ¿eh? Duran lo que tienen que durar. Sí, claro. 45 minutos. Sí, pues hay otros en otros canales que lamentablemente una hora y media donde hacen un show de la noticia. Ese es el tema. Es un show. Sí. No vamos a hacer eco de eso nosotros. No. Sí, pero yo me acuerdo cuando fui a Colombia, eran súper largas las noticias, pero además de las noticias... Te metieron una teleserie entre medio. No, farándula en las noticias. Era como SQP dentro de las noticias. Era súper raro, era súper extraño. Que sí, realmente pero qué mal, papi. Medio chocante, sí, pero son otras culturas. Y lo otro es que uno ve los diarios y, por ejemplo, en la fotografía principal de la portada, uno puede ver una persona fallecida, por ejemplo. Claro. Está ahí, las ve. No, aquí tenemos en Chile era así en todo caso también. ¿Sí? Tú veías la revista Vea de la década de los 50, 60, o los diarios aparecía descuartizado. Todavía habían fusilamientos. Sí, también. Y habían portadas de diarios. También, justamente. Increíble, sí. No, y de hecho, tú veías cuerpos y todo el asunto así en la portada del diario, del Sur o a la crónica y todo el asunto. Ningún problema, era parte del... de la información. Claro, podemos filtrar la cosa. Oye, hay una serie que dice, érase una vez, sí, érase una vez el hombre. Y vamos a hacer eso hoy día. Hoy sí, originalmente íbamos a hablar de Chupayante hoy día. Érase una vez la vida. Pero hubo problemas técnicos con ir a sacar las fotos al Teatro Higgins, pero la otra semana se viene el tema de Chupayante, vamos a hablar de algunos conjuntos modernos que hay allá, y el Teatro Higgins también, que mucha gente no sabe que es un teatro muy importante en Chupayante, que todavía está el edificio, pero transformado bien. Pero hoy vamos a hablar del Portal Cruz. Ya. Así como muchas ciudades tienen sus portales, Santiago tiene el portal Fernández Concha y esa como tipología del portal, o sea, un edificio que tiene un pórtico que es como un espacio que existe como un preámbulo al edificio frente a algo que permite el espacio público y el tránsito peatonal. Concepción también tuvo uno, frente a la Plaza Independencia. Mira. Y que estuvo desde la década de 1840 más o menos hasta 1950, o sea, estamos hablando de muy atrás. Es parte de la historia de Concepción y que nace en la colonia, de hecho. ¿Y duró poquito? Y duró alrededor de 100 años. Mira, esta es una imagen de 1840, 1850 aproximadamente de la Plaza Independencia. Lo que se ve al fondo es la catedral en reconstrucción después del terremoto de 1835. No hay nada. La cámara. Pelado todo. Es un grabado, sale ¿Y eso en el allá libro... atrás que se ve es un edificio de rascacielos? Claro, de hecho, para la época. 0,5 megapíxeles. Claro. Es un grabado que sale en el libro del Centenario Nacional en Concepción, y lo que se ve a la izquierda, donde está el icono de nuestra casa, es el Portal Cruz, el primer portal que se hizo, que era básicamente un edificio muy simple de madera, que tenía esa idea del portal. ¿Y por qué se llama Portal Cruz? Porque ahí se construyó donde alguna vez estuvo la casa del General Cruz, en la esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins. ¿General Cruz vivió en Concepción? Claro. ¿Es parte de nuestros próceres? próceres? Es parte de nuestros próceres, de hecho su tumba es monumento nacional. ¿Sabes qué? Nosotros en realidad no conocemos mucho los próceres, siempre los próceres de la paz, no sé, tenemos algún conocimiento quizás de quién fue O'Higgins, quién fue Carrera, Manuel Rodríguez, pero de los próceres de la comuna es re poco lo que sabemos, de Martínez de Rosa, del General Cruz. Es que es un problema que siempre he atacado yo, que en los colegios, por ejemplo, se enseña mucho la historia nacional, claro, está bien, pero la historia local no se enseña, no existe como una línea específica por ciudad donde se enseña la historia. A menos que alguien te cuente. Claro, bueno, el Portal Cruz, de esa imagen colonial que tenía, que dicho sea de paso, se construyó en esa parte que originalmente era el cuartel del regimiento de los dragones de la frontera. Estamos hablando ya de la época de 1820, 1830. Pasaron las décadas y empezó a adquirir esta forma, se empezó a construir y a formar el Portal Cruz como un edificio neoclásico dividido en tres partes. Para la izquierda tenía la parte de Aníbal Pinto, con una estructura bastante como muy italiana, muy europea, muy bonita. Hacia el lado de Caupolicán, ya una arquitectura mucho más francesa, más neoclásica, más recargada. Y en el centro, donde se ve ese gran pórtico columnata, con ese aire greco-romano así espectacular, que se llama frontispicio. Cuando esos triángulos que se ve estilo Partenón es un frontispicio.
frontispicio, que ahí se instalaron algunos bancos también. Qué bonito era. Era un edificio bastante bonito que de hecho llamó bastante la atención a nivel nacional, porque era los portales de Concepción, o sea, era el lugar. Era parte de nuestra cultura. Se hablaba de los portales de los portales de Concepción. Oh, y que ahora no existe. antes de que existieran los malls y las galerías, este era un gran centro comercial, porque la función del portal al final era un edificio comercial. Claro, ¿qué portal nos queda hoy día, el portal Falabella? El portal Falabella, que es nuevo, o sea, del año 80, porque eso fue una intervención en el primer piso para no demolerlo, retranquearon. Claro. Entonces, ahí, ¿Y sería? Y sería. ¿No tenemos más Y portales? no tiene Y la estas columnas intendencia. tan bonitas. Ah, el portal La de Intendencia recuperó sí. esa idea del portal. Bueno, esa es la esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins, donde actualmente está el edificio Olivieri, que después vamos a hablar un poco de ese edificio también. Y ahí estaba el Hotel Baxter Piola y el Hotel Arán también. Como que toda esa parte de esa esquina de Pinto se destinó a hotelería. Y algunos salones de té y algunas tiendas bastante específicas. Y también boticas, la botica francesa, la peluquería central. Oye, había una tienda de piano también. Mira, qué romántico. Sí, noten la escala, las personas quedan mínimas ante Sí, del po, edificio. claro Sí. que sí. No, el edificio era bastante bonito y ahí se ven las ventanas estilo casi venecianas, les diría yo, como ese toque medio europeo, así tan de la época y los carruajes. Yo digo, o sea, propongo hacia algún emprendedor o algún inversionista quiere, por ejemplo, en el nuevo Parque Ecuador, ¿qué van a hacer? Poner carruaje y hacer paseo en carruaje. Sería espectacular. interesante, sería interesante. En el Central Park, porque tú lo hacen. Claro, Central Park lo recorren sí. y eso que no es tan grande, la otra vez hablábamos, bueno, un par de kilómetros. Bueno, ya, pero hay carruajes que te hacen recorridos románticos, ¿cierto? Por el Central Park. ¿Por qué no Sí. el Parque Ecuador hacer carruaje? Bueno, los carruajes se ¿Y el usaron en trencito? Concepción hasta la década del 50. Pero trencitos cortitos. El trencito es cortito, sí. Es Recuerdo. súper largo. No, el tren es largo, pero el recorrido no, No, es. largo el recorrido. Es que el parque no es tan grande, y por eso no lo recorre tanto, pero Llegaba de Rincoya, andaba. Sí, tienes razón. es daba la grande. vuelta. Sí, bueno, los carruajes se usaron en Concepción hasta la década de los 50 más o menos. Todavía se usaban como los coches particulares. Igual los coches fúnebres y los coches diferentes Sí, de carga. era lo que había. Era lo que había justamente, era parte del transporte de la época. Y fue a la par con los taxis también. Y ya fue parte. Un día vamos a hablar de eso, de los transportes de aquella época. Una vez hablamos de tranvías, me acuerdo. sí me Sí, acuerdo. podríamos mostrar el paso del transporte Sí, el público. paso del Concepción. transporte público en Recordemos que también Concepción. tuvimos troles. Claro, sí, pues tuvimos bastante. Hay harto en Twitter. Sí, troleos. El silencio Me de costó. procesar el Hacemos un troleo. Justamente. troles, pues, lo que hacen troleo. Ahí está el Hotel Arán. Esa es una vista de donde se ve justamente la misma esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins. Hay que también considerar que la calle era mucho más angosta. O'Higgins se ensanchó después desde la década del 50 más o menos empieza el ensanche de O'Higgins. Por Y lo eso que tanto, tampoco es una calle muy ancha, esto no es una avenida. No, no una avenida, justamente, claro. Y O'Higgins en ese tiempo con sus calles adoquinadas y la Plaza Independencia que era bastante desnuda en ese tiempo. Ahí se ve, los árboles estaban chiquititos. Es una vista de la década del 30, ya está el Odeón nuevo, sí. Este es del año 37 el Odeón, por lo tanto la foto de ese poco antes del terremoto del 39. La diosa Ceres era niñita todavía en ese tiempo. po. Claro. Era una chiquilla nomás. Estaba en la pubertad. De hecho, ya estaba pasada en años para esa época. Porque la diosa Ceres estamos hablando del siglo XIX, muy atrás. Casi contemporánea al Portal Cruz. Ah, era No una sé si se conserva chiquilla. bien. Era Lo que pasa es una, que se conserva bien. una Claro. calcetinera. Claro, Mira. exacto. Y en esas fotos se ve atrás como un cototo en el portal, en la techumbre donde está el frontispicio, sí, el triángulo. Es el Teatro Central, que hoy en día es el mismo Teatro Concepción, el Teatro de la Universidad de Concepción, que la sala se mantuvo de la década del 30. ¿Y es la misma? Es la misma. Mira. Es la misma. De hecho, la sala es lo único que queda del conjunto del Portal Cruz. Mira. Bueno, hay otra vista que se ve el frontispicio con el banco anglo-sudamericano, que era un banco de esos tanto importantes que venía con nexos con Inglaterra, con Alemania, con Europa, así bastante grande y de intenso comercio que había en esa época. Había mucho comercio local ahí, como decía, tiendas de piano, salones de té. Había un salón de té llamado Piera, que era uno de los más importantes y elegantes de Concepción, y el Nuria. El Nuria original. Claro, que claro. se encontró La justamente. marca se mantiene. Aquí en Concepción ya no Se está. mantuvo, claro, se mantuvo durante. Ahora está en Santiago, hay varios núcleos en Santiago. Sí. No sé si existirá un nexo entre los Nurias Claro. en general, pero aquí en Concepción el original estuvo ahí en el Portal Cruz, en este gran centro comercial. Hoy los balcones con sus rejitas, que hoy día lo vemos, bueno, nos recuerda la moneda, ¿cierto? De cuando los jugadores iban a sacar las selfies. Pero Claro. eso existía, pues hoy día poco, muy poco. Es muy podemos poco. ver. Es el Banco Concepción. El Banco Concepción adquiere la esquina de Caupolicán con unos Higgins y ahí se instala su sucursal y la mantendría por décadas. De hecho, actualmente es Corbanca, toda esa propiedad bancaria Y se es ha muy mantenido a bonito, través ¿ah? del Cuando tiempo. uno entra todavía tiene los techos altos, es Sí. bastante majestuoso. De lo poquito que va quedando de esas construcciones un poco más antiguas. Claro, ese es el interior, o sea, esa es la vista del portal en sí. Como Por era- dentro, qué claro, lindo. Qué bonito era. Claro, eso es lo que uno veía al cruzar desde Caupolicán hasta... Bueno, Aníbal portales, Pinto. entonces, ahora recordando desde el interior, fíjate que Plaza Perú tiene portales. Claro, se rescató eso, que era bastante interesante eso de poder rescatar la idea del portal porque es eficiente los días de lluvia,
permite un diálogo entre lo público y lo privado, justamente un nexo. Es muy claro, es menos frío también, es un poquito más acogedor. Bueno, ese es el viento también, una de las características del Sí, porque la otra opción es entrar nomás a un edificio. Es el salón de té, el Nuria, que está en el Portal Cruz, que tenía salones de té, tenía orquesta en vivo, tenía un salón de baile también. ¡Qué chori! Sí, muy elegante, y tenía unos murales también preciosos, Sí, lo estaba viendo aquí, unos vitrales también, un salón de té precioso que existía Fama también. ¿Es ir a tomarse un té y ponerse a bailar? Claro, es que se daba mucho eso en esa época, Sí, las noches de bohemia, de que los locales, por ejemplo, el Café Palet, que es otro tema que un día podríamos hablar, los cafés históricos de Concepción, que ya no existen, pero que se daba eso, que en la mañana desayuno, después almuerzo, después confitería, después baile. Se salía en la tarde, Claro. La tarde tenía vida social. ¿Qué pasó ahí? El terremoto del 39, que destruye completamente la fachada del edificio. ¡Qué terrible! Esta es una foto muy buena del Archivo de Medicina de la Universidad de Chile. Y claro, uno ve toda la parte de la columnata, justamente con el triángulo que cae sobre el auto estacionado que estaban ahí esa noche. Lamentablemente el terremoto destruyó toda lo que era lo que se conocía como el portal en sí. Ocasionó daños, menos mal fue la noche, no tengo registro de que haya muerto alguien, parece que no, porque como fue la noche, ahí está el portal justamente. ¿Cómo quedó? Lo que veíamos del Banco Concepción y lo que veíamos hacia allá de la zona Aníbal Pinto. Lamentablemente, claro, la construcción había sufrido muchos parches también desde 1850 que estaban construyendo sobre el mismo edificio y al final te das cuenta cómo la fachada se despegó, cómo se cayó la columnata, pero no se destruyó completo. Por lo tanto, no se demolió, sino se reparó, entre comillas. Se parchó. Se parchó justamente, y literalmente se parchó, como vemos en esa foto. Quedó así por alrededor de 10 años. Por un buen tiempo. El teatro se mantuvo en funcionamiento, de hecho lo primero que abrió fue el teatro para entretener a la gente, claro, después de la para catástrofe. subirle un poquito el año. Y con tablones, una cosa bastante precaria, fue como que se mantuvo el portal. Sí, esa foto debe ser del 49 más o menos. Qué lindo. Sí, porque digamos que no habían tantos autos tampoco. No. Y bueno, es una vista desde la altura del portal reparado que se ve bastante diferente a como lo habíamos visto en un principio. Se ve mucho más bodega. Más bodegas. De hecho, parecía una bodega gigantesca. Era un edificio bastante simplón, que fue muy criticado también porque la gente quedó con esa imagen de... ¿No es esa sensación de que en Concepción como que se van cayendo las cosas y no se recuperan? No. Sí, de hecho, el final del Portal Cruz fue bastante triste y justamente fue como la conclusión de ese letargo que tuvo el edificio después del terremoto. Se terminó de agotar nomás. Claro, que fue un alfa se incendió. En el año 50 hubo un tremendo incendio que no sé dónde fue, que partió exactamente, pero al final consumió todo el perímetro justamente del antiguo portal. Se quemó el Nuria, se quemó, claro, totalmente. Qué terrible. Lo único que se salvó fue el teatro, justamente, la sala del teatro. Claro. Increíble. Esa foto le agradezco mucho al lector Carlos Baquedano, que ha mandado bastante imagen en Facebook. Qué rico que sí, que ha compartido bastante imagen. Colabore. Y después... Claro, las propiedades se subdividieron. La familia Olivieri, por ejemplo, manda a construir el gran edificio que está hacia el lado de Aníbal Pinto, justamente con la galería que es preciosa. Claro. Y ahí está la radio, de hecho. Ahí está la radio. Ahí está el canal también. Y a cargo del arquitecto Guillermo Schneider, esto del año 50, 55 más o menos. Se construyen estos tres grandes edificios, el teatro en el centro, se mantiene la sala, pero se construye un edificio de renta adelante. Y el Banco Concepción, que se reconstruye con el edificio. Toda la otra esquina. Toda la otra esquina. Oye, qué bonito, va a recordar la historia de Concepción. 100 años, pareciera que fuera ayer. Sí. Y en realidad ha pasado harto tiempo. Ha pasado mucho, más de 100 años, 150 años. Increíble. 150. A un camino a los 200. Claro, totalmente. Luis D'Amendael, como siempre, muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Su blog, su página. concehistórico.blogspot.com y la página en Facebook es Historia Arquitectónica de Concepción. Y también quiero mandarle un saludo a dos personas. Al señor Pedro Orrego, que estuvo de cumpleaños ayer, y al señor Juan Pablo Azócar, que está de cumpleaños el viernes. ¡Feliz cumpleaños! Un 2x1 se viene. Muy bien. Puro carrete usted. Nos vemos, Luis. Cuídate, Luis.